Dios nos bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 33. Verso 15. Amén. Dice así la palabra de Dios: salieron de Refidín y acamparon en el desierto. ¿De dónde? Del Sinaí. Ahora regresemos al libro de Éxodo, capítulo 32, que leímos esta mañana, para introducirnos la meditación de esta mañana. Hermanos, cuando leo la Escritura, cuando leo la Biblia, ya es algo por inercia, creo que el Espíritu Santo, siempre pienso en el día que estaré ante la presencia de Dios, entregando cuentas. No pierdo esa perspectiva. Sé que un día voy a estar con Él y que ineludiblemente sé que Él sabrá toda la verdad. Y si hay un fallo en mí, yo no podré presentar excusa alguna. Por eso he orado por esto, he ayunado por esto, he pedido a Dios, le he rogado a Dios que Dios le hable a su espíritu, a su alma de ustedes. No a su mente, sino a su alma. Que usted comprenda estas verdades que el día de hoy son una realidad. En muchas personas, en diferentes circunstancias, esto es una realidad. Y créalo sinceramente, cuando estudio la Escritura y conozco más, he descubierto egoísmo en mí. Por ejemplo, estaba orando en una madrugada y Dios me dijo a mí que orara por los pastores de la ciudad. Y yo le dije a Dios, pero si yo no quiero orar por los pastores, yo quiero orar por el propósito que estás poniendo en mi corazón. Y me di cuenta que estaba actuando de una manera carnal y le tuve que pedir a Dios perdón por mi egoísmo, dándome cuenta de que Dios me está pidiendo algo que yo no tenía en cuenta. En otro momento me di cuenta que en mi vida ha habido superficialidad. No es que no haya superficialidad, es que cada mes que conozco la Escritura veo cómo Dios quiere más de mí, menos de mí y más de Él en Cristo en mí. Y me doy cuenta de eso. Y tengo que hacer ajustes. Ya. Me he dado cuenta también de algunas cosas que yo no podía comprender antes y que ahora comprendo mejor. Entiendo mejor. Y entonces todas esas cosas a mí me ponen en una reverencia, en un cuidado, en un santo temor de que, digo yo, es mi deber estudiar la Escritura, poner a Dios en primer lugar en mi vida y conocer a más a Cristo en mí. No creer que yo ya estoy en lo que ya soy salvo y se acabó. No es cierto eso. Le he dicho que la salvación es el perdón de Dios y muchas cosas más. Esa es la realidad. Entonces, yo les digo a ustedes, hermano, tengan una expectativa hoy de decir, bueno, ¿qué me quiere decir Dios a mí en este momento? Eso es bien importante. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias por los que estamos presentes, por los que están ausentes como la hermana Nelly, su esposo. Te pedimos que los bendiga donde se encuentren. Y oramos, Señor, por los enfermos también que están en sus hogares. Y oramos, Dios, por Gigi que han andado tan lejos también, que tú seas con ellos. Te pido aquí en público lo que te he pedido en privado, Señor. Yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Y tú sabes que todo lo que estoy haciendo lo hago con todo mi corazón, con toda la voluntad, con todo el esfuerzo, con toda la intención. Que tu nombre sea glorificado y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a estar estudiando, analizando el asunto de Israel cuando llega al Sinaí. El Sinaí es el desierto, ¿ya? Pero en el Sinaí hay una área geográfica que se le llama Sinaí. Aquí está en el centro de la península, ahí está el Sinaí. Después de Refidín
siguieron avanzando y llegaron al Sinaí. Allí en el Sinaí, ellos llegaron al monte del Sinaí, ahí donde Dios estuvo con ellos por realmente bastante tiempo. Aquí ustedes pueden ver mejor ese lugar, donde está un lugar de muchas montañas. Ellos estaban aquí y llegaron después allí al Sinaí. ¿Ya? En este lugar es muy importante entender que es el lugar donde estuvieron más tiempo que en cualquier otro lugar. Aquí estuvieron ellos un periodo de 11 meses y 6 días, casi un año estuvieron en ese lugar. Y esto es importante. Aquí pueden ver a ustedes el monte Sinaí, ahí podríamos decirlo. Esto es bien importante porque en este lugar, hermano, este lugar que usted está viendo allí es el centro de toda la tierra. Aquí convergen Europa, Asia y África. Es un lugar sumamente estratégico aún para las guerras, para la economía desde la antigüedad. Y lo mismo es también para el propósito de Dios. Si es el centro de la tierra y Dios dio allí todo lo que les voy a mostrar ahorita, no lo hizo solamente para Israel, lo hizo para toda la humanidad. Que se lo dio a Israel es una cosa, pero lo dio a Israel para que Israel lo hiciera conocer a toda la humanidad. Por eso el lugar es muy importante, porque Dios allí en el centro de la tierra le habla a todos los habitantes de la tierra por todas las generaciones. Así que usted y yo no somos la excepción. Imagínense usted qué importante fue esto, que allí Dios le habló 90 veces al pueblo de Israel. 90 veces le habló al pueblo de Israel. De las 90 veces, 82 veces habló directamente con Moisés. 7 de esas le habló a Moisés y a Aarón. Una cuando le habló a todo el pueblo. 82 cuando le habló solo a Moisés. Y 7 cuando le habló a Moisés con Aarón. 90 veces. ¿Y sabe cuántas veces subió Moisés y bajó? Si usted lo ha leído allí, 11 veces subió y bajó Moisés. 11 jornadas hizo Moisés. 2 de ellas fueron de un periodo de 40 días. Dios hablándole a Israel allí. Si usted quiere conocer todo lo que apareció allí, sucedió en Israel, en el Sinaí, usted tendría que leer el libro de Éxodo, Deuteronomio y Levítico. Todo Levítico fue revelado ahí. Y apenas vamos por 11 jornadas, 12 jornadas. Eso es bien interesante. Ya. Allí fue revelado todo. Todo fue dado ahí. Ya. Y es allí donde Dios habla con el pueblo de Israel, donde Dios revela lo que tiene que revelar y donde el pueblo de Israel se comprometió con Dios. Así que yo en esta mañana, yo no les puedo predicar del libro de Deuteronomio junto con el libro de Levítico y el libro de Éxodo y Número. No podría hacerlo. Ya. Ni que me pase un año haciéndolo. Entonces lo que yo hice fue concentrarme en las 11 apariciones, 11 subidas y bajadas que hizo Moisés. Yo no puedo hablarle de las 82 que le habló a Moisés, no puedo hablarle de las 89, de las 90, cada una de ellas. Es imposible. Ya me dejarían solo ustedes aquí hablando tantas cosas. Pero vamos a ver esas 11, y de las 11 no les voy a dar muchos detalles, ustedes tendrían que estar viéndolo allí. Lo primero que Dios le reveló en una de las primeras cosas ahí subidas es que Dios le revela a Moisés ahí. Vamos a verlo en el libro de Éxodo capítulo 19. Dios le revela que Dios es único y es su liberador. Allí en el Sinaí, Dios lo primero que le dice a Israel es: yo te estoy trayendo a mí. Yo te estoy trayendo a mí. Allí en el capítulo 19, Dios le habla, en el verso 3 dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Israel y anunciarás a los hijos de Israel:
Vosotros visteis lo que hice en los egipcios, cómo os tomé de las alas de águila y os he traído ¿a quién? A mí. Dios dice, yo te estoy trayendo a mí. Amén. Dios le trajo a usted a Él. Dios no le trajo a usted simplemente a nuestra congregación. Esa es parte de todo. Todos hemos venido a Dios. Dios nos ha llamado a Él. Y Él, Dios, que el primero que le revela es, yo te he traído a mí. Yo te liberé de Egipto. Ya. Eso es lo que Dios quiere. Parte de la salvación es que usted entienda de dónde Dios lo sacó y a dónde Dios lo llevó. Ser salvo es haber venido a Dios. Y la salvación no solamente es perdón, sino liberación. Yo te he traído a mí, yo soy tu Dios, yo soy tu liberador. Usted debe de contestarse esa pregunta. Número 2, Dios le atrae y les constituye sacerdotes preparados. Dios los trae y les dice, yo soy tu liberador y yo a ti que te ha traído, te constituyo mi sacerdote. Póngale mucha atención a esto. Yo te constituyo a ti como mi sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Es uno que tiene acceso a la presencia de Dios. Un sacerdote es uno que representa a Dios en la tierra. Es uno que intercede por los demás ante Dios. Como padre yo soy sacerdote, como esposo soy sacerdote, como cristiano soy un sacerdote. Somos sacerdotes y como tal nosotros debemos tener conciencia. Usted debe preguntarse, yo tengo conciencia de que soy un sacerdote. Y le puse ahí sacerdotes preparados porque usted cree que usted necesita que alguien le nombre sacerdote, le llame sacerdote o alguna organización le constituya como sacerdote. Y no es así. Dios, desde que le trae a usted y usted nace de nuevo, usted es un sacerdote, sea varón o sea mujer. Esto es responsabilidad y es lo que muchos de nosotros realmente no queremos. Otra de las cosas que Dios hizo allí fue ponerles límites. Dios se revela a ellos y les pide reverencia. ¿Ya? Dios les dice a ellos que ningún animal se debe acercar al monte, que solamente se acerque Moisés. Dios pone límites. Toda persona que se acerca a Dios debe entender que hay límites. Dios tiene límites. ¿Ya? Dios tiene límites y debemos de tener esto muy en cuenta. Allí en el libro de Éxodo capítulo 19, versos 20 al 24, dice la palabra de Dios así: y descendió Jehová sobre el monte, en Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió y dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que no haga en ellos estrago. Y Moisés hizo esas cosas. ¿Ya? No es fácil acercarse a Dios. Por eso le digo, nosotros creemos, hermano, ¿cómo cree usted que en un momento de 2, 3 minutos, 5 minutos, usted entra a la presencia de Dios? 2, 5, 10 minutos, ¿cómo usted puede decir que entra a la presencia de Dios? Dudo que su esposa le prepare un sándwich en 5 minutos. Dudo que su esposa le prepare unos huevos con jamón en 5 minutos. ¿Usted cree que esas oraciones que usted hace, entonces usted entra en la presencia de Dios, ya está en la presencia de Dios, todo acabó? Permítame decirle, discúlpeme, usted está sumamente equivocado. Y quienes hacen eso, hermano, viven una vida tan estériles, tan de yo no puedo. Y cargados y cansados realmente. Dios tiene límites. Dios tiene límites. ¿Quieres entrar a la presencia de Dios? Limita tu carnalidad. ¿Cómo es posible que tú puedas pasar más horas en un televisor que en una presencia de Dios? Capta la idea, capta la intención. Esa es la realidad. Otra cosa que tenemos aquí es el testimonio del decálogo. Ahí nosotros encontramos que desde el verso 24
hasta el capítulo 20, verso 20, Dios le da a Moisés el decálogo, o sea, las leyes. Y esto es muy importante, hermano, que usted entienda esto. Las leyes solamente revelan cómo es Dios. Ya. Por ejemplo, Dios dice, no matarás. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. No adulterarás. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de respeto. Es un Dios ético. No mentirás. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de verdad. Amén. Dese cuenta de eso. Nosotros pensamos, oh, las leyes, los mandamientos. No, Dios nos está diciendo, hey, mira, yo soy así. Yo soy un Dios de verdad. Yo no hablo mentiras. Yo soy un Dios puro. Yo no ando en dos cosas. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Qué son las leyes? Es una forma de cómo Dios nos dice cómo Él es Él, cómo es su carácter, cómo es su naturaleza. Eso es todo lo que Dios nos está diciendo. Y esto es muy importante. No hablarás falso testimonio, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ya? Todas estas cosas que revelan a un Dios en su naturaleza y también en su carácter. Luego del testimonio, del decálogo, nosotros tenemos aquí el primer pacto también. ¿Ya? Dios establece el primer pacto y Dios le revela el pacto que está revelado allí. En el capítulo 20, del verso 21 hasta el capítulo 24, verso 8. Allí en el verso 8 dice, entonces tomó Moisés sangre y roció sobre el pueblo, 24:8, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios hizo un pacto con Moisés, ¿ya? Y con el pueblo de Israel. Allí Él estableció su pacto. Dios establece el pacto. Y es interesante, hermanos míos, que aquí sucede algo muy importante ya. Ya no está subiendo solamente Moisés. Dice en el verso 9 que subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. O sea, Dios comienza con Moisés, después va con Aarón y después van aumentándose otros que se van acercando a Dios, porque ellos ya aprendieron a acercarse a Dios. Ya. Ellos aprenden, hay que aprender a acercarse a Dios. Y Dios va incorporando a la gente allí, uno al otro y uno al otro. Luego Dios aquí revela lo que es el santuario desde el capítulo 24, verso 9, hasta el capítulo 32, verso 29 del mismo libro de Éxodo. Ahí está todo lo que es el santuario. ¿Qué es el santuario? Una tipología, una sombra, una figura de lo que es Jesucristo, de lo que es el carácter de Cristo. Aquí en el santuario Dios revela el arca, ¿ya? Pero el arca revela también 7 cosas. En el arca se encontraba la mesa, el candelero, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo y el aceite de las lámparas. Todas esas cosas hablan de Cristo. Y Dios le reveló a Moisés el santuario, cómo iba a ser, las medidas, la forma, los colores y todas las cosas. Aquí mismo en el santuario también Dios le reveló a Moisés el sacerdocio y las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras sacerdotales estaban compuestas por 7 cosas: el pectoral, el éfod, el manto, la mitra, la túnica, el cinturón y los calzoncillos. Tanto cuidado mostraba Dios en las cosas y tan puro es Dios, que dice que se tapara y que las vestiduras deberían ser largas para que cuando Él subiera las gradas, Él subiera la gradecirara, no se le vieran los calzoncillos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque los calzoncillos hablan de intimidad. Y esa intimidad solamente de Dios y de quien quiere darla. Nadie tiene que ver tu desnudez, mujer. Nadie tiene que ver tu desnudez, muchacha. Capte esa idea. Nadie tiene que ver las partes íntimas de tu cuerpo. Eres una sacerdota. Eres un sacerdote. No tienes por qué hacerlo.
Desde la antigüedad está lleno esa pulcritud, esa cordura, esa reverencia, ese respeto. A Dios, si tú me dices, oh, ¿será que es posible que Dios esté en contra de la pornografía? Este texto te lo dice todo. Dios no quiere ver eso. No quiere que nadie vea esas partes. Otra cosa que Dios reveló ahí también son los sacrificios. En el santuario se practicaban 12 tipos de sacrificios. Del sacrificio de la paz hasta el holocausto. El de la paz es el que se comía. El holocausto era el que era consumido totalmente a fuego y no quedaba nada más que cenizas. En medio de todo esto sucedió algo realmente que es triste. En medio de todo esto, Moisés estaba recibiendo las tablas allá arriba. Y leímos la lectura de Éxodo 32, donde el pueblo levantó oro, se lo dieron a Aarón. Aarón hizo un ídolo. Y dice la Biblia que se corrompieron, y no solamente se corrompieron, se hicieron un carnaval, se desenfrenaron, dice la Biblia, haciendo un carnaval en el nombre de Jehová. Y entonces Dios se llenó de ira. Moisés baja, hace allí lo que tiene que hacer, pero antes Moisés platica con Dios. Dios dice, voy a destruirlos. Moisés platica con Dios, y Dios allí, Moisés apela a la justicia y a la misericordia de Dios. Y Dios le dice a Moisés, te voy a escuchar. A su tiempo van a sufrir ellos. Por hoy tendré misericordia. Y en esa ocasión solamente murieron 3,000 personas. ¿Cómo murieron esas 3,000 personas? Moisés se puso de pie ante todo. Imagínese usted, como 2 millones de personas, Moisés en la cumbre y hablando y diciendo, Moisés, bueno, han pecado. Y dice Moisés, yo estoy con Jehová. Yo estoy con Jehová. ¿Quién está con Jehová? Y dice que solo los de la tribu de Leví se juntaron con Moisés. Y Moisés les dijo, ¿ustedes están con Jehová? Y ellos dijeron sí. Y Moisés les dijo, Dios manda quitarle la vida a todos los promotores de estas cosas, sea pariente, sea hijo, sea amigo. Vayan por sus tiendas. Ustedes saben quiénes son. Y traspásenlo a espada. Y ellos hicieron eso. Mataron a sus parientes, a sus amigos y también a sus hijos que habían cometido semejante pecado. Dios nos está hablando y nos dice, yo soy un Dios de justicia, un Dios de misericordia. Pero también entienda lo que es la justicia. La justicia conlleva castigo, conlleva reprimenda de Dios. Luego, después de estas cosas, Dios renueva el pacto y le muestra su gloria a Moisés. Aquí ya estamos en la 8ª subida y bajada que Moisés hace en este asunto. Y Dios a ellos les habla. Eso está descrito en el capítulo 33, verso 9, hasta el capítulo 40, verso 38. Así que es largo, usted lo puede leer en su casa. Y se va a dar cuenta que ahí Dios le habla nuevamente de 3 cosas. Dios le habla de la idolatría, en contra de la idolatría. Le vuelve a establecer el decálogo o las leyes y termina revelándole las fiestas que tienen que celebrar. ¿Por qué la idolatría? Hermano, el peor pecado que existe contra Dios es la idolatría. La idolatría no solamente es adorar imágenes, es adorar cualquier cosa que ocupa el primer lugar antes que Dios en tu vida. Puede ser tú misma, tú mismo, puede ser tu trabajo, pueden ser las cosas materiales, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. Cualquier cosa que ocupa el primer lugar y no Dios, eso es ídolo. Abramos nuestros ojos, abramos nuestra mente. Eso es ídolo.
Entonces Dios renueva el pacto con Moisés, les vuelve a dar eso, y qué lindo, hermano, le señala fiesta. Las 7 fiestas señalan a Jesucristo. Y imagínese usted, todo con Dios comienza y termina con fiesta. Ya, eso es lo lindo. Hermano, nuestros cultos no tienen por qué ser aburridos. Nuestros cultos tienen que ser una fiesta, una celebración. Tiene que ser una expresión de gozo, de confianza, fe y esperanza en Dios en medio de cualquiera de las circunstancias. Tenemos que entender eso. El culto no es un velorio. Sinceramente, no es un velorio. Ya. Usted sabe que cuando vinieron los españoles, aquí, ellos trajeron sacerdotes. Y lo que trajeron los españoles y transmitieron a nuestros antepasados eran unos cultos de muerte. Porque en primer lugar era adorar ídolos. Y usted sabe, aún en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, usted sabe esas bandas como los del norte, que ojalá fuera así el escándalo que se hace. Pero son unos cantos mortuorios. Ya, donde se toca el trompetón y se toca el tambor, boom, 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 y se toca un trompetón, ton, 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 y boom, ton, 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 boom, ton, 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 y la imagen del muerto, de la imagen del Cristo crucificado, eso da terror realmente. Pone los pelos de punta. Si no te pone los pelos, te pone los nervios de punta. Así nos enseñaron. Pero bendito sea Dios que Cristo nos ha traído el evangelio de Jesucristo. Y el asunto no es de muerte, sino de vida, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y no es de boom. No, no es de eso, hermano. Es de gozo, es de alegría, es de esperanza. Y yo le insisto al grupo de alabanza que tienen que expresar lo que sienten. Si no lo sienten, tienen que orar a Dios para poderlo sentir, porque no podemos expresar lo que no tenemos. Los ojos son la puerta del alma, bendito sea el nombre del Señor. Y el hombre refleja lo que es internamente, es la realidad. Así que gracias a Dios por esa renovación, gracias a Dios, porque mire, Moisés lo que quería era su gloria y que es su carácter. Y Dios no es un Dios triste, Dios no tiene un carácter amargado, hermano. Yo no estoy diciendo que Dios se anda riendo por todos lados, ¿ya? Pero Dios es un Dios de gozo, un Dios de alegría, un Dios de paz, bendito sea su santo nombre. Luego de eso, Dios revela la vida de santidad de los santos. Aquí ya entramos al libro de Levíticos, ¿ya? ¿Qué es la vida de los santos? Una vida de descanso, una vida de restauración. ¿Y por qué tiene descanso? ¿Por qué tiene restauración? Porque el santo está en una obediencia, viviendo en obediencia a los límites de Dios. Cuando nosotros obedecemos, hermanos, nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos tranquilidad. Cuando nosotros obedecemos a Dios, descansamos en el Señor, sinceramente. Luego tenemos aquí los votos a Dios. ¿Qué son los votos a Dios? Los votos a Dios son actitudes y decisiones de consagrarse a Dios y consagrar ciertas cosas como las tierras, las casas, los animales, las familias. Recuerde a Jefté, que consagró a su hija. Y la hija no lo sabía, pero él consagró a su hija. Y la hija, cuando se dio cuenta de la consagración, Jefté dijo: te entrego a mi hija, te la consagro si me das la victoria. Y Jefté obtuvo la victoria, llega la hija y le dice: hija, yo te he consagrado. Y la hija se tuvo que ir a llorar 7 semanas, si no me equivoco, 7 días a los montes a llorar su virginidad, porque ella nunca iba a tener que conocer a ningún varón. Yo no sé por qué Jefté no recuperó a su hija, porque Jefté lo que tenía que haber hecho
era agarrar a su hija, llevarla con un sacerdote y pagar un sacrificio por ella. Y además del sacrificio, tenía que ser un sacrificio que el sacerdote decidiera. Además del valor del sacrificio, tenía que agregarle un 20%. La Biblia es clara en todas estas cosas. Si tú le haces una promesa a Dios, yo te digo, por eso debes de tomar ánimo cuando tú hagas la promesa de fe. Porque Dios es fiel, no es infiel. Amén. Si tú le prometes a Dios algo, yo te digo, dáselo. Porque en primer lugar viene de Él. Y si tú eres fiel, te va a recompensar. Alabado sea el Señor. No te va a compensar, te va a recompensar. Si tú, por ejemplo, no has sido fieles en tus diezmos, ¿cómo esperas prosperar? ¿Cómo esperas que tu familia sea bendecida? ¿Cómo esperas tener revelación de Dios? No se puede. Necesitas hacer cuenta cuánto tú has tomado de los diezmos y agregarle un 20%. Una quinta parte. Si tú le debes a Dios 1,000 pesos de tus diezmos, piensa el 20%. Eso le tienes que agregar. No es solamente decir, oh Dios, ya tú me perdonas, yo lo sé, yo sigo adelante. No, hermano mío. Por eso es que no vemos el mover de Dios en nuestra vida. Por eso no vemos al Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. Por eso no vemos milagros, por eso no vemos profecía. Por eso nosotros lo poco se nos hace, lo mucho se nos hace poco. Y lo poco se nos hace agua. Pero cuando tú eres fiel a Dios, Dios hace cosas increíbles. A muchos de nosotros el cielo es como si fuera de acero y la tierra como si fuera pura piedra. No nos produce. Yo te digo algo esta mañana que Dios me mostró esta mañana. Y lo voy a decir porque yo he sido tal vez para ti negativo. Yo tengo 4 años de estarle diciendo, no vienen buenas cosas para México. Lo he estado diciendo y no he quedado como mentiroso porque es algo que Dios me ha mostrado. Ahora te voy a mostrar algo. No sé cómo va a estar México, pero para todos los que busquen a Dios en oración y ayuno y sean fieles, Dios los va a multiplicar económicamente. Te lo aseguro. Te estoy diciendo algo que Dios a mí me mostró esta mañana en oración. Tú eres fiel, tú trabajas, tú eres honrado, tú honras a Dios, Dios te va a multiplicar todo lo que tú hagas para Dios. Vas a verlo. Te lo estoy diciendo en el nombre del Señor Jesús. Y te vas a dar cuenta del poder y la gracia de Dios. Y lo que pasa es que en veces, hermanos, jugamos y creemos que las cosas no son como deben de ser. Si tú has sido has hecho un pacto con Dios al venir con nosotros, tienes que entender que tienes que cumplir esos votos. Si tú ofreciste una casa y después dices, no, ya no quiero dar mi casa. Ok, tienes que preguntar, por ejemplo, ¿cuánto vale tu casa? Vale $1,000,000. Ok, a ese $1,000,000 tienes que agregarle un 20% para recuperar tu casa. ¿Consagraste tu vida? Al bautizarte, ¿qué estás esperando para poder cumplir tus votos? Alabado sea el Señor. ¿Y sabes qué? Cuando tú cumples tus votos, fuera fracaso, fuera derrota, fuera miedo, fuera pérdidas, fuera esterilidad. Dios nos va, dice, a bendecir en abundancia, bendito sea su nombre. Pero ¿sabes qué? Cumple tus votos al Señor. Cumple tus votos. Cumple tus votos al Señor. Hazlo para honra y gloria de su nombre. Amén. Y lo último que Dios hace aquí es esto. Ya se me fue. No sé por qué se fue, pero ya se fue. El último es los deberes de los levitas. ¿Te acuerdas que te dije que pusieras atención cuando Dios dice en el segundo llamado, en la segunda revelación, que Dios nombra a todo Israel sacerdote? Escuchen bien esto. Cuando Israel fue nombrado sacerdote, les vuelvo a decir, era para representar el carácter y la voluntad de Dios. Pero Israel, recuerden,
se volvió idólatra, adoró ídolos. Moisés viene y dice, ¿quién está con Jehová? Y los levitas vinieron y dicen, nosotros estamos con Jehová. Desde ese día, yo te leo lo que dice aquí la palabra de Dios. Desde ese día Dios escogió como sacerdote solamente a los levitas. Solo a los levitas eran reconocidos como sacerdotes. Y es interesante, hermano, lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Números. Lee por favor el libro de Números conmigo, capítulo 3. Números capítulo 3. Dice el libro de Números capítulo 3, verso 1. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar y Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron juegos extraños delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Nótalo. Entonces, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Ya. Entonces, Dios dijo a Moisés, verso 6, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla a estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y entonces le dice más adelante todas las cosas que van a hacer ellos ante nuestro Dios. ¿Ya? Y dice, verso 12, he aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Esto es bien importante. Ya, Dios está aquí consagrando a los levitas como sus sacerdotes. Ahora vámonos al capítulo 10 para terminar esta mañana la meditación. Y vamos a ver el capítulo 10, versos 11 y 12. Dice así: en el día de vuestra alegría, Números 10, 11 y 12. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de estos meses tocarán las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de qué. ¿Según el orden de qué? Aquí terminan los 11 meses, 6 días. Cuando Dios dice, levanten el campamento, vamos, toquen las trompetas, reúnanse todos. Y dice, y partieron según el orden de marcha. ¿Y sabe quién daba el orden de la marcha? Los levitas. Los levitas tocaban las trompetas. Los levitas eran los que levantaban el tabernáculo. Nadie podía acercarse. Los levitas, las demás tribus veían cómo los levitas levantaban el tabernáculo, levantaban las cosas, las guardaban, levantaban en la mesa el arca y todo lo envolvían, lo guardaban. Se ponían en orden de marcha y entonces cuando ellos tocaban la trompeta, todos los demás marchaban. Solo quiero que piensen en esto, hermano. Para mí, lo mejor que me ha sucedido en mi vida, además de conocer a Cristo, es que me llamara a su servicio. Tú tienes que tener un espíritu de levita para poder funcionar como sacerdote. Ojalá los pastores celulares, los maestros de escuela dominical, los del grupo de alabanza, los líderes entendamos que si hemos sido nombrados, elegidos, llamados por Dios para su servicio, lo ha hecho como constituyéndonos como sacerdotes y que tenemos que servirle de una manera santa y que la iglesia no va a ir adelante si nosotros como levitas no vamos adelante dándole el orden de la marcha a la iglesia. Si yo no marcho, la iglesia no marcha. Si tú no marchas, la iglesia no marcha. Yo he tenido que decidir marchar.
y correr los riesgos que tú quieras, porque ¿sabes qué? Vamos a enfrentar críticas, vamos a enfrentar todo tipo de cosas. Pero te digo una cosa, vale la pena como sacerdotes vivir en santidad, no solamente ser santo y transferir esa santidad a otros. No importa tu edad, no importa tu condición. Antes de tomar Santa Comunión hoy, solo quiero terminar con esto. 11 veces subió Moisés y bajó. 90 veces escucharon ellos la voz de Dios. ¿Y sabes qué? La gran mayoría fracasó. Por una sola cosa. No estuvieron dispuestos a obedecer. La pregunta que yo tengo a ti es, ¿estás dispuesto a obedecer? ¿Estás con Jehová o no estás con Jehová? ¿Recuerdan que la Santa Comunión solamente es el recordatorio de un pacto que hemos hecho con Dios? Hemos hecho un pacto, hermano. Hemos hecho un pacto. Y ese pacto tiene promesas de Dios y nuestros votos, nuestro compromiso. Yo te animo a cumplir tus votos delante de Dios. Tú sabes si los has cumplido o no los has cumplido. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración para que participemos de la Santa Comunión. Dios es fiel, hermanos. Siempre será fiel. Él solamente quiere nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Sé que tropezamos muchas veces, hermano, cometemos errores. Pero Dios es fiel. En esta mañana, Padre, cuando venimos a tomar nuestra Santa Comunión, en recordatorio, Dios, de la muerte y resurrección de tu Jesucristo, que murió, Señor, para darnos muertes al pecado y para darnos vida y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy tú le has hablado a tu pueblo, Dios, y en el altar están aquellos que humillados, Dios, pero confiando en tu misericordia, se acercan a ti, Padre, reconociendo que han fallado, Dios, de una u otra manera. Como tú renovaste el pacto, Señor, con Israel, renueva el pacto con mis hermanos y hermanas esta mañana. Que tu Espíritu Santo les pastoree, les consuele. Renueve su fuerza, renueve su fe, renueve su esperanza. Ayúdale a comprender, Dios, a mis hermanos, que tú no eres un Dios de muerte, Señor, sino de vida. Que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de restauración. Que tú no quieres la muerte del pecador. Bendecimos tu nombre, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Tú sabes, Dios, si mis hermanos te han fallado y por qué han fallado en sus votos. Pero esta mañana, Señor, se acercan con esa esperanza en ti. Tú les debes de ayudar, Padre, estamos convencidos de eso, a cumplir sus votos, porque el poder está en Cristo, la fuerza está en tu Espíritu. Ayuda a mis hermanos y hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Aún aquellos, Dios, que no entienden, Padre Santo,
que el mismo temor de fallarte a ti que les impide, Señor, seguir tus pasos, seguir en obediencia, es porque, Señor, necesitan acercarse a ti, cosas que no han hecho en espíritu y en verdad, con corazón contrito y humillado. Gracias, Padre, por esa obra que tú hiciste en Israel, Señor. Gracias por esas revelaciones. Gracias por Moisés. Gracias por tu palabra. Pon tu espíritu en nosotros. Queremos ser como los levitas, Señor. Estamos por Jehová. Estamos por ti, Señor, por tu obra, por hacer tu voluntad. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu grandeza, queremos ver tu poder. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos que pasemos página hoy a nuestra vida, Señor, de tropiezo. Que podamos creer, Señor. Hay un nuevo día, una nueva esperanza, Señor. Padre, yo le he dicho a tu pueblo que me has dicho. Tú vas a bendecir a los fieles. Tú vas a bendecir al Señor amado, a aquellos que se esfuercen, Dios. Aquellos que te crean, Señor. No importa, Señor amado. Yo no sé si tienen deudas o no. No sé qué es lo que quieren ellos obtener, Señor. Pero estoy seguro, Padre, que si te honran, si te buscan, alcanzarán, Señor, el bienestar espiritual, el bienestar familiar, el bienestar económico, Señor, que necesitan. El bienestar físico, Señor. Queremos ver eso, Señor, en tu pueblo. Y tú lo has invitado a esta iglesia, Señor, a eso. Y creemos que tú lo vas a hacer, Señor. Tú no necesitas de nuestros diezmos, tú no necesitas de nuestras ofrendas. Somos nosotros los que necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos a reconocer estas verdades. Y, Señor, queremos confirmarlo en esta mañana tomando nuestra Santa Comunión. Tú eres el Dios que perdona y el Dios que restaura. El Dios que constituye, Señor. El Dios que hace todas las cosas nuevas. Quita toda tristeza, Señor. Quita toda pena, quita toda vergüenza. Quita todo espíritu de cobardía. Y danos el toque de tu espíritu, el fluir de tu espíritu esta mañana. En el nombre de Jesús. Te pedimos esta cosa y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bien, hermano.